Lo que vamos a compartir hoy se encuentra en Efesios 5, del 1, ¿no? Oramos para que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Aleluya. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos que seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas y quien nos hable, que sea tu Santo Espíritu trayendo convicción, Señor, que nos redarguya, Señor, nos convenza de pecado, Señor, que nos limpie y nos libre de todo mal, que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para verte, para conocerte cada día más, Señor, y fortalecernos en ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Santo sea tu nombre. Glorifícate en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oramos y clamamos, Señor, por aquellos que no han podido venir, Señor. Aquellos que se encuentran en lucha, en adversidad, en prueba, en pensamiento, en tomar decisiones, Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos por los enfermos espirituales y físicamente, Señor, declarando sanidad en tu nombre en cada uno de ellos, Señor. Que seas tú quien esté obrando, que sea tu presencia, Señor, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia, en cada barrio de la ciudad, Señor. Desde ahora, Señor, empezamos a orar como lo venimos haciendo y seguiremos orando e intercediendo, Señor, por todo el país, por la economía, Señor, del país, Señor. Que seas tú obrando. Gracias te damos en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Decíamos que íbamos a compartir Efesios 5, ¿no? Como vemos en el libro Pablo, en el libro de Efesios y como todos los libros de Pablo, y así como lo hizo Jesús primeramente, ¿no? Pablo es un imitador del Señor Jesucristo. Si bien Pablo no ha ido a los lugares donde fue Jesús y entró Jesús en las aldeas, sino que fue a otro, ¿no? Pero también hizo y imitó a Jesús andando por las aldeas, también a los discípulos en las iglesias, ¿no es cierto? Y Pablo lo que tenía como Jesús orientaba a los discípulos, a la iglesia, en la exhortación, en la advertencia, ¿no es cierto? Advertía por medio de la palabra. Y yo tomé nota de esto y decía que en el libro de Efesios vemos cómo Pablo viene hablando y formando la edificación de la familia, de la fe, ¿no? De la iglesia, por medio de la palabra que es en Cristo Jesús, el hacedor de la obra. Si bien no es Pablo el que hace la obra, pero sí se encargaba, ¿no? Como Pablo, como cada uno de los discípulos, cada uno de los apóstoles de Jesús y como Jesús primeramente como ejemplo, no solamente en palabras, sino en ejemplo, también siendo hacedor de la palabra, como hoy nos estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros y como nos han enseñado quienes nos presiden, como nuestros pastores, nuestros líderes, a través del discipulado, del uno a uno, a través de las reuniones, de las palabras que compartimos en las reuniones de los domingos. La palabra es la que hace la obra, es Cristo mismo, es el Espíritu. No somos las personas, sino es su palabra la que hace la obra, ¿no es cierto? Es Cristo en nosotros. La palabra fue grabada en nuestra mente y en nuestros corazones y al venir esa palabra empieza a despertar en nosotros el hacer, no solamente el oír, ¿no? El hacer la obra de Dios, no la obra nuestra. Si vemos anteriormente, Pablo cuando era Saulo hacía la obra a su manera, ¿no? Pero hasta que entendió y empezó a conocer a Cristo, hasta que Cristo se le aparece y empieza a hacer la voluntad de Cristo, haciéndolo de esta manera, conforme a la voluntad del Señor. Y en este libro de Efesios, en el capítulo 5, vamos a ver y vamos a encontrar cuántas observaciones, cuánta advertencia le hace Pablo a la iglesia de los Efesios. Y así como nosotros también, el discipulado es para esto, para ver cómo estamos orientados. Y como muchos de ustedes saben, ¿no? Y algunos tal vez no lo sepan, yo trabajo en la municipalidad, ¿no es cierto? Y me llevaba esto ayer mientras meditaba sobre esta palabra, me llevaba esto y mientras estaba recostado en mi cama se me viene la imagen así de un árbol que estaba desviado de la línea
de la cual tiene que estar conforme al cordón, ¿no? Y a la calle. Y me llevaba a esto y me hizo ver primeramente a mí, ¿no? Cómo me encontraba, ¿no? Y cómo muchas veces nos encontramos desviados, ¿no? Y por estar desviados acontecen todas estas cosas. Hace un tiempo que ha empezado la escamonda en la ciudad, no sé si muchos de ustedes saben que muchos lo tienen por poda, ¿no? Pero es una limpieza para que la luz entre más a la vereda por el tema de seguridad. Pero por la falta de mantenimiento y de seguimiento hacia los árboles en los cuales fueron plantados ya hace muchos años, los árboles están siendo dañados, ¿no? Dañados, ¿por qué? Porque el árbol, buscando la luz del sol para tener ese color verde, necesita del sol como del agua y muchas cosas más, ¿no? Que es la fotosíntesis, se le dice, creo, ¿no? Algo así. Y los árboles, yendo tras la búsqueda del sol, se fueron desviando de esa formación la adecuada, la cual tiene que ser. Y a veces somos así nosotros como discípulos. Cuando no tenemos un seguimiento, cuando no nos estamos discipulando, cuando no asistimos a las reuniones, empezamos a tomar por los caminos que mejores nos parecen, o tomar decisiones que nos parecen que son las correctas. Y muchas veces, inconscientemente o ignorantemente, vamos tomando decisiones que son incorrectas. Y así vamos siendo dañados y así vamos siendo desviados de los propósitos de Dios y vamos siendo lastimados también, ¿no? Como estos árboles. Nosotros venimos limpiando estos árboles y estamos pasando muchos árboles que están siendo desviados de la línea perimetral del cordón. Y por pasarse de esa línea terminan siendo lastimados por los colectivos y hasta se terminan secando. Y eso hay que extraerlo. Y a veces pasa así también con nosotros, ¿no? El no oír la voz de Dios, no tener la comunión, no tener el diálogo con Dios, con el Espíritu Santo, no congregarlo, no discipularlo y buscar a nuestra manera, a nuestra forma, la presencia de Dios, y a veces hasta le damos un mensajito a Dios y creemos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Terminamos apartándonos del Señor o no terminamos de la manera que Dios quiere que sea, de acuerdo a su voluntad. Queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma de ser y no es lo correcto, nos terminamos desviando. Y por eso a veces nos pasan distintas situaciones que creemos que son del Señor y no son del Señor. Es por desobediencia nuestra. A veces decimos, estamos en prueba, estamos en lucha, el Señor me está probando. Y no es así, sino que nosotros muchas veces tomamos decisiones sin consultársela a Dios si es la correcta. Y por eso muchas veces terminamos apartándonos. Cuando viene esa lucha, cuando viene esa prueba, nos terminamos apartando, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, como apóstol, como todos los discípulos de Jesús y Jesús, van encaminando a la iglesia. Sabemos, como vuelvo a repetir, es la palabra, pero ellos son los instrumentos, las herramientas, como cada uno de nosotros que hoy estamos discipulando, como también quienes nos presiden a nosotros, ¿no es cierto? Todos debemos estar bajo cobertura, quienes nos instruyan, quienes nos encaminen hacia la eternidad, hacia los propósitos de Dios, a lo que el Señor quiere hacer. Es por medio del Santo Espíritu, pero ese Espíritu mora en cada uno de nosotros quienes nos presiden, que están conformes, que se guardan, viven para el Señor, que tienen una vida de comunión, de diálogo con el Señor, que no hablan solamente lo que es de Dios, y como nos aman, quieren corregirnos, exhortarnos y enseñarnos, ¿no es cierto?, cómo debemos andar. Y así hacía Pablo, y la advierte a la iglesia de los Efesios. Vamos a ir a la palabra, vamos a leer, y luego vamos a discernirla, ¿no?, desglosarla. Amén. Capítulo 5 de Efesios. Cuando lo tienen me dicen amén y comenzamos a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros
como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdón. Como observamos y vemos, como decíamos al principio, hay mucha advertencia, ¿no? Y mucho que Pablo nos remarca y nos señala por medio de la palabra, la que nos trae convicción, ¿no? La que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye en el camino. Y Pablo hacía esto, ¿no? Es el amor de Pablo como lo tuvo Cristo y lo tiene, como lo tiene Dios, como lo tenemos cada uno de nosotros y quienes nos presiden, por la iglesia, por el cuerpo, por la familia de la fe. La preocupación y ocupación, no tan solamente en palabras, sino en hechos también, acompañando, preguntando cómo están los hermanos, todas estas cosas. Y lo que le advertía y le señalaba Pablo no era para hacerlo sentir mal, ¿no? Porque a veces parece que cuando hablamos y corregimos y exhortamos, parece ser que no nos gusta, ¿no? Pero no es para hacernos sentir mal, sino que es el amor de Cristo que hay en nosotros, que queremos, como Cristo quiere y como quiere Dios, que nadie se pierda, sino que crea que todos lleguen y alcancen a la vida eterna, ¿no? No quedarnos tan solamente con la salvación, porque a veces parece ser que nos quedamos con la salvación y sin darnos cuenta la podemos perder esa salvación. Es por eso que la palabra de Dios también dice, cuida que nadie arrebate tu corona. Porque como dice también la palabra que habrá falsos profetas, ¿no? Quienes se levantarán de la propia iglesia también, ¿no es cierto? Del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? De la iglesia. Y a veces nos pueden hacer perder del camino. Y a veces creemos que por la obra redentora de Cristo, sabemos que es así, no es obra nuestra, pero también nosotros tenemos que poner una parte, el comportamiento, la santidad, andar por senda de rectitud, porque si no esa salvación que hemos logrado, que ha logrado Cristo en nosotros, la podemos perder, no porque Cristo la pierda, sino porque nuestra desobediencia nos lleva a perder esa corona, a desviarlo del camino, de los propósitos de Dios, ¿no es cierto? Porque a veces queremos servir a Cristo, queremos servir a Dios conforme a nuestra voluntad
y no a la voluntad de Dios, y como Dios dice que es, y debemos hacerla y tomarla. Hay unos requisitos que dice acá cómo debemos andar, pero esto porque sabe Dios y conoce Dios que es lo bueno y es lo perfecto y es lo agradable para con nosotros y para con nuestro proceso y nuestras vidas, aún andando en adversidad, en prueba y en lucha, podernos gozar y poder tener el entendimiento por qué causa estas pruebas y esta lucha, porque son necesarias para el crecimiento nuestro. Amén. Son necesarias, y aun cuando yo tengo el conocimiento de la palabra, empiezo a entender y a conocer muchas cosas, por eso es necesario obedecer. Y es por eso que Pablo exhortaba y corregía a las iglesias. Si vemos en todos los libros después de los apóstoles, ¿no es cierto?, la mayoría habla Pablo y exhortaba y corregía y redarguía a todas las iglesias, entraba a toda la iglesia, a los Corintios, a los de Efeso, ¿no es cierto?, pero siempre con la palabra de Dios, no creyendo que Él es el que cambia o transforma a las personas. Ninguno de nosotros podemos cambiar ni transformar a nadie. Esto tenemos que tener con claridad. Lo que cambia, lo que transforma a la persona es Cristo, es Dios, es la palabra, es Espíritu. El Espíritu Santo es desde adentro quien me va transformando, quien me va cambiando a través de su palabra, porque esa palabra empieza a cobrar vida. Cuando viene la palabra que es predicada, es enviada, no vuelve vacía, sino que esa palabra que está en nosotros, que fue grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, empieza a cobrar vida. Y cuando la empezamos a poner por obra y empezamos a obedecer y estamos en obediencia, en sujeción, en sumisión, ahí empezamos a andar como el Señor dice. Y nuestros días son agradables, son de bendición, aún en la lucha, aún en las pruebas. No hay queja, no hay murmuración, sino que entiendo, obedezco que lo que dice el Señor es bueno y agradable y es perfecto para con mi vida, para con mi familia, para con mi matrimonio, para con mis compañeros de trabajo. Yo en estos tiempos vengo experimentando muchas cosas. Antes mi temperamento, mi carácter me llevaba mucho y aún con el cuerpo me costó, ¿no es cierto?, y aún me sigue costando algunas cosas, pero el Señor lo va haciendo. Cuando yo empiezo a poner por obra y en práctica, empiezo a cultivar y estar en eso. En el proceso voy creciendo, el Señor me va dando el crecimiento y es agradable, es perfecto estar con los hermanos, poder abrazarse, sentir el cariño, el amor de uno para con otro. Y que es verdadero, y que no es como el mundo a veces nos daba ese amor y decíamos tener amor, o decían que tenían amor hacia nosotros y cuando estábamos en distintas dificultades o en alguna lucha nos dejaban solos, ¿no? Hoy podemos ver que no es así en el cuerpo de Cristo. Y es hermoso, es agradable, es perfecto poder sentir ese afecto cuando lo necesitamos. Así también debemos darlo, porque debemos darlo para también poder recibirlo, ¿no es cierto? Somos nosotros los que debemos darlo, primeramente como iglesia, como cuerpo de Cristo. Amén. Decía y empezaba así en la primera advertencia que le da, y consejo, más que nada que advertencias, son consejos. Son consejos porque sabe Dios, sabe Jesús, sabe Pablo y cada uno de los apóstoles y cada uno de nosotros de lo que hemos experimentado esto, sabemos que es bueno para nosotros. En el título ya comienza y le dice, es como una advertencia, anda como hijo de luz. ¿Cómo tengo que andar? Como hijo de luz. ¿Y cómo es andar como hijo de luz? Y empieza ahí a darle, ¿no?, como título. Entonces yo sé que tengo que andar como hijo de luz. Y para andar como hijo de luz, ¿quién es luz? Cristo. Debo conocer a Cristo, porque muchos conocemos de Cristo, pero no conocemos a Cristo. Y para ser un imitador, para llegar a ser como Cristo, Cristo puso por obra la palabra, a lo cual el Padre lo había enviado, la puso por obra. Y mejor ejemplo que Cristo no hay otro. Luego todos tomaron lo que Cristo hizo. Imitaron a Cristo, como Pablo, como Juan, como Mateo, como cada uno de sus discípulos, ¿no es cierto? Y esa dice, andad como hijo de luz. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Vemos que dice ser imitadores.
de Dios como hijos amados. Así como somos amados, nosotros también debemos amar a nuestros prójimos, siendo imitador lo que hizo Jesús. Jesús amó, como Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos andar en amor, amándonos a los unos a los otros, soportándolo los unos a los otros, así como dice la preeminencia del amor, todas las cualidades que tiene la preeminencia del amor. No es jactancioso, no se envanece, no deja de ser, todo lo soporta, todo lo da. Es difícil, sí es difícil, pero empecémoslo a cultivar. Dios es amor. Y ese amor lo tenemos que empezar a cultivar. ¿Cómo? En Cristo Jesús, poniendo por obra lo que Dios dice y manda. Amén. Esta es la manera que debemos andar imitando a Dios. Dice, y andá en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó, como decíamos, Cristo siendo ejemplo, imitar como Jesús hizo, dándolo todo a cambio de nada. Y se entregó, dice, a sí mismo por nosotros. Así también debemos hacer nosotros, entregarnos, darlo todo, a cambio de nada, todo. Y a veces nosotros hay 10 y las 10 son para nosotros, no damos ni siquiera una. A veces nos comportamos de esta manera egoístamente, teniendo para ayudar, no ayudamos. O a veces decimos, ¿por qué? Si me pertenece a mí. O medimos la balanza, si a mí son 10, tiene que ser 10 para el otro también. Sin embargo, Jesús lo dio todo, sin pedir nada a cambio. Y sacrificio a Dios, dice. En ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Cómo tiene que ser esa ofrenda y ese sacrificio? Aunque Dios dice que sacrificio no quiere, ¿no? Aleluya. En olor fragante, en la santidad, en la comunión, en el diálogo con el Señor. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Para que una oración llegue y abra la puerta de los cielos, tiene que haber olor fragante, como decía el hermano Andrés, ¿no? El incienso que encendía. Hoy los inciensos, esos son las oraciones. Y para que lleguen y abran la puerta de los cielos, debe ser en olor fragante. Dios no acepta nada inmundo. No es que nosotros seamos inmundos porque el Señor ya nos limpió, ¿no es cierto? Pero a veces nuestros hechos hacen que esto se sienta con un olor inmundo, ¿no? Gloria a Dios. En olor fragante dice, pero, hay un pero en el 3, dice, pero hay una advertencia. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Otra advertencia más, como nos conviene, como hijo de luz, como cuerpo de Cristo. Esta es la manera que debemos presentarnos delante de Dios en olor fragante, porque si no, decíamos que los que se desvían, sabíamos que los árboles somos plantíos de Jehová, y cuando un árbol se desvía empiezan a chocarlo los colectivos, a lastimarlo, a dañarlo, y empezamos así, se empieza a dañar ese árbol hasta que se va secando, y luego hay que darle corrección, empiezan a cortarle las ramas, todas esas cosas, ¿no? Y es doloroso. Amén. Y aun cuando roza un colectivo, cuando se termina secando, nos terminamos apartando del Señor. Como conviene a santos, nos conviene que nos presentemos en olor fragante. Esta es la manera que debemos presentarlo delante de Dios. Como conviene a santos. Sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. A veces no podemos entrar en esa oración, en esa presencia, porque hay algo en nosotros que debemos dejar, que debemos cortar, que debemos cerrarle la puerta para estar en la presencia del Señor. Si no, nos perdemos de todas estas bendiciones, de todo lo que el Señor tiene para con nuestra vida. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia.
Esta es la manera, esta es la forma que debo entrar a la presencia del Señor, con acciones de gracia. Muchas veces entramos quejándonos, ¿no? Y pidiendo todo lo que no tenemos, pero nunca agradecemos todo lo que nos da el Señor día a día. No podemos ver a veces lo que el Señor nos da día a día, porque anhelamos y queremos cosas que sabe Dios que no nos conviene. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Y a veces nos perdemos de agradecer y entrar con acciones de gracia, con el solo hecho de tener un día más de vida. Es una acción de gracia que debemos dar al Señor, de poder trabajar, de poder caminar, de poder ver, de poder bañarme, tener el agua caliente y tener agua, de disfrutar de todas las maravillas que ha hecho el Señor y entrar con acción de gracia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu deidad, aún sabiendo y conociendo que a veces no somos merecedores. Gloria a Dios. 5, dice, porque sabéis esto. Otra advertencia más, otra observación, ¿no? Y dice, porque sabéis esto. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Nos perdemos de todas las bendiciones celestiales. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta no volverlo al camino, al original, a la senda de rectitud, que a veces nos desviamos como este árbol. Pero debemos volverlo con el arrepentimiento, pedir perdón a Dios, a los cielos, arrepentirlo y ser sincero con Dios y con nosotros mismos también, ¿no es cierto? Para poder estar en esa línea, en esa rectitud, para que nuestros pasos no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos alcanzar como este árbol quiere alcanzar el sol sin ser lastimado, sin ser dañado. Debemos andar como Jesús anduvo para llegar. Hoy vemos dónde llegó Jesús, a esos lugares celestiales, por andar en obediencia, en sujeción. Hoy está todo bajo sus pies. Es el que tiene toda autoridad y señorío, por obediencia, por sujeción, por no hacer más que otra cosa que anunciar el Evangelio y hacer la voluntad del Padre. Hoy está sentado en los lugares celestiales y a esos lugares el Señor nos quiere llevar, pero es a la manera, a la voluntad del Señor y no a la nuestra. Gloria a Dios. Porque sabéis esto, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y otra advertencia más en el 6 dice, nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cómo al desviarnos, cómo nos perdemos de todas las bendiciones y cómo entramos, ¿no?, a la ira de Dios. No quisiera estar ahí en ese momento, ni quiero estar. Todos los días debemos ponerlo y ordenarlo y ponerlo a cuenta con el Señor, porque mientras estemos en este vaso de barro somos pecadores. Debemos arrepentirlo cada día. Tal vez un mirar, un pensar, una forma de hablar mal expresado, una palabra fuera de tiempo, fuera de lugar, nos lleva a que estemos pecando, ¿no? Rápido ahí el Espíritu está para redarguirnos, para convencernos de pecado y debemos obedecernos. En el Antiguo Testamento hablaba que debíamos obedecer al ángel, ¿no?, para que nos vaya bien. Y hoy debemos obedecer al Espíritu Santo para que nos vaya bien. El Espíritu Santo es quien nos trae convencimiento, redargüimiento de pecado, convicción, para que esos pecados sean, ¿cómo es que se dice? Uy, se me fue la palabra. Anunciado, ¿no? Pero para pedir perdón, para arrepentirnos y volverlo de esos malos caminos para poder llegar, ¿no es cierto?, a los lugares celestiales. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo le exhortaba
y le decía, le advertía que podía haber quienes nos engañan. El primero que sabemos quién es el que viene a engañar, a matar y a destruir los planes y los propósitos de Dios es Satanás. Pero también vemos que hay muchos también que pueden predicar y acomodan la palabra, ¿no? Mucho hoy es muy común predicar la prosperidad, ¿no es cierto? Para poder tener número, por la economía, y permiten, como sabemos, el casamiento igualitario y cuántas cosas más, ¿no? Que van contra la voluntad de Dios y nos hacen creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y se permiten muchas cosas que van contra la voluntad de Dios. Y Pablo sabía, por eso hablaba y anunciaba esto, que tengamos cuidado, que nadie nos engañe con palabras vanas, haciéndonos creer que es permitido, que es bueno, que hoy el matrimonio igualitario esté dentro de las iglesias, dentro de la congregación. Eso es uno de los tantos ejemplos que debemos tener cuidado, ¿no? Con estas cosas, y aún cuidados personales, ¿no? También en la vida personal, en cuanto estamos solos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de accionar, debemos ser muy cuidadosos con estas cosas, para que nadie nos engañe con palabras vanas. Vanas significa palabras engañosas, mentirosas, haciéndonos creer que es bueno lo que estamos haciendo, o que es bueno para nuestro cuerpo, para el templo que es de Cristo, del Espíritu, de Dios. Dice, no seáis pues partícipe con ellos. Sabemos que la palabra nos enseña el que se junta con una ramera, es uno en la carne con ella, ¿no es cierto? Pero el que se junta y está en el Espíritu es uno con el Señor. Amén. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. En otros tiempos éramos tiniebla y vivíamos en desobediencia y vivíamos como mejor nos parecíamos, creíamos que era, creyéndonos con el conocimiento y la sabiduría, que no había otro más que nosotros, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, la rebelión contra la voluntad de Dios, tal vez por ignorancia, pero hoy conocemos lo que es luz y lo que es tiniebla. Eso era en otros tiempos, por eso hoy la palabra vino a mi vida y reveló, me quitó las escamas de mis ojos espirituales, rompió, rasgó el velo Jesús de la ignorancia, ¿no? En el cual Satanás nos podía engañar y hacer como quería de nosotros, y por eso éramos tinieblas. Pero a veces podemos estar sentados acá creyendo servir al Señor y tenemos parte de tiniebla. Tenemos que tener cuidado porque podemos perder esa salvación por no querer cortar con eso o cerrar esas puertas. No debemos dejar puertas abiertas, ventanas abiertas. El enemigo es muy sutil y trabaja sutilmente para hacernos creer que lo que hacemos es bueno. Amén. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz. En el Señor andá como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto es el fruto del Espíritu. La iglesia, el cuerpo, el discípulo, el creyente se conoce por su fruto. Por su fruto lo conoceréis. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Somos carta leída. No hace falta recomendación de nadie. Somos carta leída. Nuestro andar, nuestro caminar, nuestra forma de accionar, de tratar al prójimo, nos hace ver cómo estamos. Amén. Gloria a Dios. Comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. Amén. Debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Conocemos, sabemos lo que es agradable al Señor. Lo que es agradable al Señor, todo lo que viene y proviene del Espíritu Santo. No por acción natural de hombre como yo quiera agradar al Señor, sino como sea en el Espíritu. Y no participéis de las obras infructuosas
de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Cuando venga dicha tentación, dicha prueba que sabemos que no viene de Dios y que viene para añadir tristeza y no bendición, no debo ser partícipe con ella. Y aunque aparezca hermoso y agradable y lindo, no compartamos, sino debemos reprenderlo porque sabemos que no nos es de bendición, tarde o temprano nos causa maldición. Abrir una puerta nos trae maldición, no solamente para mí, sino para quienes están a mi alrededor, para mi matrimonio, para mi familia, para mi hogar, para mis compañeros, para mis hermanos, para el cuerpo de Cristo. Sabemos que si un miembro se duele, luego todo el cuerpo se duele. Debemos ser violentos, rápidos, sabios, entendidos, tener el conocimiento para todas estas cosas. Porque vergonzoso es aún el 12, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esta es una de las cosas que debemos hacer cuidadosamente. A veces creemos porque el siervo no me ve, el pastor no me ve, porque el líder no me ve, porque lo de la congregación no me ve, porque estoy solo, total nadie me ve. Y el enemigo nos hace creer eso, que es permitido, total nadie te ve. Pero no es así, sabemos que el Espíritu Santo, Dios, Jesús, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Está en todo lugar y en todo tiempo, en todo momento. Los ojos de Dios están en todo y en cada uno de nosotros. Debemos guardarlo en todo tiempo para el Señor. No solamente los domingos cuando nos discipulamos, sino en todo momento. La palabra nos enseña cuando Pedro estaba y compartía con los judíos, ¿no? Y que vino Pablo y lo exhortó. A veces estamos así. Como no me ve, podemos hacer un permitido. Y no es así. En todo momento y en todo tiempo. Son advertencias. No estamos acusando a nadie. Sino sabemos que es agradable para nosotros. Es perfecto lo que Dios quiere y tiene para con nuestra vida. Porque Dios nos ama de tal manera que no quiere que pasemos sufrimiento, dolor. Y si a veces lo pasamos por nuestra desobediencia. Y si a veces los pasamos, en el Señor los pasamos porque son necesarios. Pero sabemos que Él nos pone más peso del que podemos sobrellevar. Y es gozoso, aún en el dolor, gozoso saber que cuanto padecemos o sufrimos por causa de la palabra de Dios, para nosotros y para la gloria de Dios, es de bendición. Amén. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tarde o temprano todo sale a luz. No hay nada que quede en tiniebla, todo sale a luz, que es el Espíritu, que es Cristo, que es la palabra, me hace ver y me hace notar cómo estoy, quién soy verdaderamente. La luz me saca y me muestra tal cual como estoy, me deja al descubierto cómo estoy. Y si hay cositas que tengo que ordenar, arreglar, la debo ser inteligente, sabio, con diligencia, empezar a ordenarme, a ponerme en la senda de rectitud, para que no sea dañado, para que no pueda ser desviado o eliminado de los propósitos de Dios. Amén. Por eso que Pablo advierte y dice en el 14 otra advertencia, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. A veces, aunque estemos sentados aquí, aunque yo esté predicando aquí, puedo estar dormido. El hecho de que yo predique, de que yo venga los domingos o de que yo hable, no quiere decir que esté todo muy lindo. Está todo muy lindo cuando soy obediente y pongo por obra lo que Dios dice, pide y manda que hagamos. Cuando me encuentro en una santidad, en obediencia, en sujeción con el Señor. Cuando puedo entrar a la presencia del Señor y no hay impedimento. Cuando soy obediente al Señor, es por eso esta advertencia. Pablo ni el Señor dice
cosas por decir, sabe que estas cosas podían acontecer y suelen acontecer. A veces estamos dormidos, entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Tú no lo estoy diciendo para alguno de ustedes, sino para mí también. Yo soy ese tú también, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Dejemos de dormir en lo que nos parece que es lindo. Y no hablo de dormir físicamente, sino en lo espiritual. ¿Cómo ando? ¿Ando como hijo de luz? ¿O hay algo que tengo que restaurar en Cristo Jesús? Hay algo que tengo que encaminar por la senda de rectitud. Tengo que sacar el pie derecho de lo que me está desviando o el pie izquierdo. Es por senda de rectitud. Si hay algo que no va, hay algunos gajos que cortar, es preferible que se corte un gajo y no que se pierda el árbol. Gajo se le llama una rama, ¿no? Es preferible eso y no que se pierda el árbol. Que quede en línea, que quede rectitud para lograr llegar y alcanzar lo que quiere llegar y lograr y alcanzar. Mirad pues con diligencia, otra vez le advierte, mirad, y hay una coma, mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Advierte otra vez Pablo, ¿no? Pues con diligencia como andéis, no como necios, dice, sino como a sabios. Sabio es el que obedece al Señor, ¿no es cierto? El que anda por senda de rectitud y pone por obra los consejos de la palabra, de Dios, del Espíritu, y lo empieza a poner por obra. Y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días se acortan, los días están llegando, la venida del Señor. Yo no sé cuándo, pero si hoy viniera el Señor, ¿cómo estoy? ¿Estoy para ir con el Señor? Si en este tiempo, en este momento, vendría el Señor. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo, hoy que se puede, hoy que está la misericordia de Dios, que está el amor de Dios, debemos ser diligentes para restaurar, para poner en orden, para ordenarnos cada uno de nosotros, si hay algo que ordenar. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haciendo esto, poniendo por obra, nos vaya bien, que sean agradables nuestros días, aún en las luchas, en las pruebas, en las adversidades. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Pero cuando somos obedientes, cuando vivimos la palabra, cuando la ponemos por obra, la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es agradable. Es la que me hace tener paz, en la que puedo descansar. Aún en la prueba me gozo, aún en la lucha me gozo. Aún puedo dormir tranquilo, puedo tener paz. Me acuerdo que en otros tiempos no podía ni dormir por cómo andaba, en la desobediencia y viviendo como quería, sin ganas de vivir. Hoy tengo muchas ganas de vivir, porque sé que hay muchos que todavía faltan ser predicados y tienen que conocer a Cristo. Ese es el amor que el Señor nos da y tiene para con cada uno de nosotros, pero también debemos compartirlo. Hay muchos que hoy están desviados del camino y somos los encargados para que ellos se vuelvan. Hay muchos que hoy no conocen el camino, no encuentran la entrada al camino que es Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Santo. No embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay desilusión, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. No nos embriaguemos con vino, no significa solamente el vino que conocemos, sino con lo que ofrece el mundo, con lo que ofrece Satanás. No embriaguemos con eso. Nuestro Espíritu Santo tiene que ir renovándose de día en día, todos los días,
El Espíritu del Señor ya fue dado y ese Espíritu tiene que mantenerse encendido y no embriagándonos en el vino, en lo cual hay desilusión, en lo que ofrece el mundo, en lo que ofrece Satanás, el sistema y este mundo nos trae desilusión y que a veces creemos que es tan lindo y el final del camino vemos que no es así. Entonces, antes bien debemos ser llenos del Espíritu, renovándolo todos los días, confesando, arrepintiéndonos, poniendo por obra su palabra, obedeciendo, teniendo comunión con el Señor en santidad. Esta es la manera de ser lleno del Espíritu Santo. Cada día no puedo vivir de un testimonio de cuando conocí al Señor. Todos los días el Señor quiere darnos y bendecirnos y renovarlo en el Espíritu y fortalecernos en el Espíritu. Traer ese avivamiento en nosotros. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta es la manera de servir al Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, cantando las alabanzas. Alabanza es lo que trae y mueve el Espíritu, la presencia del Señor, es la punta de la lanza, es lo que abre el camino para entrar a la presencia del Señor. De nuestra boca tienen que salir cántico, alabanza, vivir en el Espíritu, renovándolo en el Espíritu a través de ella, de la presencia del Señor, manteniendo encendido el fuego, el avivamiento del Espíritu Santo en nosotros, para no ser engañados. Esta es la manera que debemos andar caminando en este proceso que nos toca caminar y peregrinar en estos tiempos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser agradecidos para con Dios, para con todo lo que ha hecho y hace y hará Dios para con todos nosotros. Es que nos ama tanto Dios nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la Divina Trinidad que es Dios mismo, que es por eso que nos da estos consejos y nos advierte que no quiere que ninguno de nosotros nos desviemos o perdamos esta bendición, esta corona que Él nos dio. Es por eso que Él, a través de su vara, que es su palabra, nos va corrigiendo, nos va redarguyendo, y el pastor de las ovejas nos va centrando por la senda de rectitud para que ninguno de nosotros nos perdamos, para que no venga el lobo y se haga un festín con nosotros. Es por eso que el buen pastor cada día vela por nosotros. Es por eso que el Señor ha dejado su palabra, ha dejado su Espíritu Santo para redarguirlo y convencerlo de pecado. En esta mañana, ahí donde te encuentres, te invito a que cierres tus ojos y si hay algo que tenemos que ordenar, venir delante del Señor primeramente, entrar con acción de gracia por su misericordia, por su amor, por su deidad, por aún mantenerlo en pie, porque nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino para que todos lleguemos a alcanzar la vida eterna. Pero está en nosotros, hay decisiones que las debemos tomar nosotros. El Señor no toma decisiones por nosotros. Las decisiones, las determinaciones las tomamos nosotros. O somos obedientes o somos rebeldes. Vemos que por la rebeldía entró el pecado. Ya no debemos andar en rebeldía, sino debemos andar en obediencia. Este es el tiempo de ordenarlo y ponerlo a cuenta con el Señor. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor. Gracias primeramente por tu inmenso amor, por tu eterno amor, Señor. Gracias por dar tu vida allí en la cruz del Calvario, por todos nosotros los pecadores, Señor. Gracias, Señor, porque aún tu amor está, Señor, vivo, Señor, para con nosotros, Señor. Aún cuando te fallamos, Señor, aún en estos tiempos, Señor, aún por no poner por obra tu palabra, Señor. Pero no queremos ser solamente, Señor, esos desobedientes, Señor, sino que queremos ser varones aprobados, Señor,
Que no tengamos de qué avergonzarnos, mujeres, que no tengamos de qué avergonzarnos cuando tú vengas, Señor. No queremos quedarnos, queremos ir contigo, Señor. Sabemos que solamente en ti podemos hacer las cosas, Señor. Pero en este día, Señor, hacemos este pacto contigo, Señor, de amor. Y sincerarnos contigo y con nuestros mismos corazones, Señor. Con nuestras mentes, Señor. Queremos que seas tú, Señor, quien nos guíe y nos fortalezca, Señor. Queremos servirte, Señor, en olor fragante, Señor, en santidad, en comunión contigo, Señor. Queremos que las puertas de los cielos se abran, Señor. Debemos determinarlo y queremos determinarlo en ti, Señor. En esta mañana, Señor, nos comprometemos, Señor, en tu nombre, Señor, de servirte y agradarte en olor fragante, Señor. Queremos ser instrumentos, Señor, los cuales tú utilices, Señor, para tu obra, para tu servicio, Señor. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, nos convence y nos redarguye, Señor, tu Espíritu Santo de toda maldad y de todo pecado, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor.